Y como decía en la introducción, congregarse es cumplir el deber conyugal. Por lo tanto, al no congregarnos, estamos siendo infieles. Entremos en la relación con el Señor y procuremos, como dice allá en Oseas, que el Señor iba a llevar a la amada al desierto y que allí iba a hablar palabras a su corazón. En este desierto estamos hoy, donde necesitamos urgentemente que el Señor hable palabras de sanidad, palabras de liberación, también palabras de instrucción, que haga un milagro en nuestro corazón, hablándonos la palabra, como vamos a ver acá, la palabra del Evangelio de la paz. Es muy importante. Pues bien, el apóstol Pablo, después de dar tantas exhortaciones, dice, por lo demás, esta palabra por lo demás, ay, si se me ha quedado algo, ¿verdad? Allí que no he tratado, bueno, sé que el Espíritu Santo va a terminar de hacer lo que falta. Aquí Pablo no está diciendo que ha sido irresponsable, sino que sencillamente, como se lo dijo antes de ir a Jerusalén, cuando se despidió de ellos, dijo, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Si algo falta que decírselos, pues otros vendrán para decírselos. O el Espíritu Santo mismo, dependiendo de la búsqueda de cada uno de ustedes, se encargará de hacérselos conocer personalmente. Y en eso vamos a ver que el apóstol Pablo lo enfoca aquí, porque hace unas exhortaciones tremendas, hermanos amados, y no son exhortaciones a cualquier clase de personas. Para Pablo está claro que él está hablando con aquellos que han sido llamados a enlistarse, hermanos amados, en el ejército de Dios. Ahí estamos nosotros, como buenos soldados de Jesucristo. Que, como dice el apóstol Pablo, que como buen soldado de Jesucristo, nosotros enfrentemos las cosas con la realidad que se requiere, con la madurez y el carácter necesario, con la sabiduría que se requiere para realizar, en este caso, esta batalla y ganemos la guerra. Por lo demás, hermanos míos, y a mí me gusta mucho esto de hermanos míos. Miren, hoy día es bien tremendo, pero a menudo viendo noticias se llaman hermanos unos a otros, ¿verdad? Y aunque sean de diferentes bandos, en un momento dado dice, hermano, mira, pero tal y tal cosa, que a veces siento yo raro, digo, ¿qué le está diciendo hermano si son contrarios? Esto es tremendo. Usan esa palabra como un ardid, ¿verdad? Como una trampa. Aquí es muy importante que nos detengamos un poquito, hermanos, y pensemos. ¿Será que todos los que estamos conectados hoy somos hermanos? ¿Y por qué decimos que somos hermanos? Y si somos hermanos, constituimos una familia que tiene un padre y una madre. En otras palabras, además de ser hermanos, somos miembros de una misma familia. Y ya sabemos que somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, es propio que, hermanos amados, usemos estas expresiones que son propias de nuestro lenguaje. Fíjense bien lo que voy a decirles. Esta palabra hermanos es más propia de la iglesia que de otros organismos. Es más propia. Entonces el apóstol Pablo con propiedad les llama hermanos míos, y en este punto él se está poniendo en una posición tal donde él no debe ser considerado, como les dijera yo, superior o elevado. No, Pablo se está poniendo al nivel de ellos, les está diciendo, ustedes son mis hermanos y yo también soy tan hermano de ustedes como cualquier otro que pertenece a la familia de Dios. Por lo tanto, él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros hemos usado por muchísimo tiempo un versículo, y bien a menudo se oye en muchos lugares, y es Filipenses 4:13, donde allí el apóstol
refiriéndose a su propia persona, él dice eso, de fortalecerse. Veámoslo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 13, y veamos en qué contexto él está diciendo esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vemos del versículo 10 hasta el versículo 15, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Por mucho tiempo los filipenses se habían abandonado, se habían olvidado del apóstol Pablo. Y tal vez no olvidado en su mente, ¿verdad?, sino en su atención para con él. Y aquí el apóstol Pablo, aprovechando la oportunidad, ya que le han enviado los filipenses un presente a través de Epafrodito, y él está contento por esto y dice: qué bueno, dice, qué bueno que al fin ustedes, dice, han revivido vuestro cuidado de mí. Y me llama la atención esta palabra revivido, porque es evidente que cuando estuvo con ellos, pues ellos lo atendían, pero luego que él se va, se olvidan de él. Qué tremendo eso. Y dice: no lo digo, dice, porque tenga escasez. Quiero que sepan, filipenses, que aunque ustedes no me han enviado nada, Dios no se ha olvidado de mí. Es más, otros pues han suplido lo que ustedes no pudieron darme, ¿verdad? Aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos, porque si el apóstol Pablo está diciendo, hermanos amados, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, es porque él está consciente que en nuestra caminata hay tiempos, hay momentos en los cuales realmente nosotros vamos a estar desprovistos. Y quizá podemos tener nuestra esperanza o nuestra provisión de alguna manera definida, pero por situaciones de la vida eso puede pasar a otro plano y nosotros podemos hallarnos en un momento, en una oportunidad donde esa provisión dejó de llegar. Es la realidad. Pero Dios tiene cuidado de todo. Y no nos molestemos o nos incomodemos sencillamente porque alguien que ha estado ayudándonos de repente ya no nos ayuda. No pensemos que tiene mala intención o despropósito, hermano, porque lo que sucede, según vemos en la vida del apóstol Pablo, hermano, que Dios nunca lo abandonó, y cuando así sucedió, Dios sabía que él estaba tratando directamente con el apóstol Pablo por alguna razón muy poderosa. Y el apóstol Pablo igualmente se sujetaba, se sometía con gozo a los tratos de Dios y no se ponía a culpar a nadie porque él estaba pasando alguna calamidad, alguna pena, estaba sufriendo frío, estaba sufriendo hambre, lo que sea. Él no acusaba a nadie, ni siquiera a Dios. Es más, ni se condenaba a sí mismo pensando que estaba pasando por alguna circunstancia difícil, por una adversidad terrible, pensando que él era el culpable de eso. Para nada. Pablo no pensaba de ese modo. Él había aprendido realmente a no vivir de esa manera como todavía algunos de nosotros vivimos. Dice aquí que a ellos les faltaba oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí hay una palabra importantísima que nosotros, hermanos, debemos realmente considerar de una manera muy, muy, muy importante. Contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Esta palabra aquí, humildemente, no quiere decir, hermanos amados, que el apóstol Pablo gozaba de andar vestido de harapos y que eso reflejaba su humildad. O que si en algún momento dado tuvo un bistec en el plato, en otro momento solo tenía quizás legumbres. Y que la gente se compadeciera: ay, pobrecito ese hombre, pura legumbre está comiendo, o anda vestido de harapos. No, para Pablo no había diferencia. Lo que él tenía y que ayudaba a soportar toda situación adversa, hermanos, era que él tenía contentamiento. ¿Y en qué
¿Y en qué consistía su contentamiento? Su contentamiento consistía en que él estaba consciente de que aun cuando había mucha gente que lo apreciaba y que en su momento lo favorecía, él sabía perfectamente que venía un momento cuando no iba a ser así. Y de todas maneras, Pablo tenía su contentamiento en Dios y él se agradaba muchísimo, se alegraba mucho, pues, cuando la gente lo atendía y lo favorecía de las formas que lo hicieron, ¿verdad? Hicieron que Pablo estuviera contento, pero él sabía que su contentamiento no dependía implícitamente de eso. Él dice él, he aprendido a contentarme, he aprendido a contentarme. A mí me gusta eso. Hay que aprender a contentarse. Y una de las maneras en las que aprendemos a contentarnos es ser agradecidos. Ser agradecidos en todo. Él mismo lo dice, que seamos agradecidos, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, cualquiera sea nuestra situación, que tengamos un espíritu de gratitud. Eso va a hacer que no nos enfermemos. Eso va a hacer que no nos amarguemos. Eso va a hacer, hermanos amados, que no estemos culpando a nadie por la circunstancia, por la adversidad, por la situación en la que estamos viviendo. Para nada, porque todo lo recibimos de Dios. Dice aquí, hermanos amados, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué significa esto de sé tener abundancia? Hermanos amados, si hay abundancia, disfrutemos. Pero cuando estamos en abundancia es cuando más generosos debemos ser con otros. Sé tener abundancia, no debemos tener codicia. No debemos tener avaricia, no debemos tener envidia. Debemos estar prestos por la abundancia que tenemos a estar dispuestos a compartir con el que padece necesidad, porque somos bendecidos para bendecir, ¿verdad? Y dice, estoy enseñado. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Allá antes ha dicho, he aprendido. Ahora dice, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. No hay diferencia. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, ¿por qué estoy abordando esto yo en este punto? Porque aquí es donde estamos nosotros siendo probados, ya sea por la escasez o ya sea por la abundancia. Por supuesto que nosotros estaríamos dispuestos a vivir 100, 150, 200, 300 años de vida si todos los años, todos los días fueran solo de abundancia. Pero imagínense, si con 40, 50 años de vida que tenemos, ya sea solo en calamidad o ya sea solo en abundancia, hermanos amados, eso es bien difícil, bien difícil. La vida ya nos enseñó que hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Que hay una variedad de cosas, pero que en cada circunstancia nosotros debemos de estar aprendiendo, debemos de estar siendo enseñados, tanto para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso él está diciendo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es esto de todo lo puedo? ¿Qué está diciendo? Y dice que es en Cristo, que lo fortalece para estar en la abundancia y lo fortalece para estar en la escasez. O sea, el equilibrio, aquí el balance de estas cosas para que cuidemos nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras, hermanos amados, es que estemos teniendo contentamiento. Y el contentamiento lo produce el Señor. El contentamiento no debe producirlo la abundancia. Ni la adversidad y la tristeza deben venir por la escasez, porque tanto en la abundancia como en la escasez el Señor está presente, usando esas cosas para enseñarnos, para formar en nosotros el carácter que necesitamos, que tengamos, hermanos, la madurez que se requiere para proceder de la manera que corresponde en cada circunstancia. Si tenemos abundancia, debemos ser sabios. Si tenemos escasez, debemos ser prudentes. Pero esa sabiduría y esa prudencia la tenemos, hermanos, evidenciada en la persona de Cristo. Su ejemplo
es el que nos fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahora el apóstol Pablo, además de decir que está enseñado para tener abundancia y para tener escasez, ¿verdad? Tener hambre como para tener abundancia, ¿verdad? Y para padecer necesidad, etcétera. Pero él le llama a esto mi tribulación. Entendamos esto, hermanos. Todos los seres humanos tenemos una tribulación muy personal. Por eso es que no podemos nosotros, a menos que padezcamos las mismas experiencias, entender la tribulación de otro. Cuando alguien está en medio de una tribulación que nosotros no conocemos, pues nos volvemos solidarios, oramos unos por otros, pedimos al Señor con fe que obre y que alivie la situación difícil que alguien tenga. Pero hermanos amados, si fuéramos nosotros padeciendo esas cosas, creo que nuestra oración sería muy distinta, muy diferente. Pero luego el apóstol Pablo allá en Efesios está diciendo, por lo demás, hermanos míos, o sea, lo que vaya a venir en escasez, en adversidad, en tribulación, en enfermedad, en persecución, en todas las cosas adversas o en todas las cosas favorables, quien nos debe fortalecer es el Señor. No pensemos que porque en este momento tenemos abundancia, la adversidad ya no va a venir. Ni pensemos en este momento que porque tenemos adversidad no va a venir el alivio, el consuelo, la provisión, el milagro, la salvación. En algún momento del camino de la adversidad va a aparecer, hermanos amados, la provisión que necesitamos. Pero nuestra postura es la determinante. Muchos de nosotros podemos morirnos ante la adversidad o podemos desviarnos ante la abundancia. Por eso debemos tener cuidado. Nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor, cualquiera sea nuestra situación. Nuestra fortaleza no depende, hermanos amados, de la abundancia o de la adversidad. Nuestra fortaleza depende del Señor. Así de sencillo. Entonces, hermanos amados, dice que también debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Y aquí, hermanos amados, es tan importante esto, porque ¿será que podemos medir nosotros la fuerza del Señor? ¿Qué potencia tendrá la fuerza del Señor? ¿En qué consistirá? ¿Cómo podemos nosotros conocer la fuerza, poder? La palabra poder se traduce como dinamis o dunamis, que significa poder. Hermanos amados, hay muchos poderes, hay muchas fuerzas, muchas clases de poderes y muchas clases de fuerzas. Pero el Señor es el poder de poderes. Es la fuerza de fuerzas. Imagínense, uno puede depender del poder y la fuerza de alguien por ahí, del poder, de la abundancia que alguien tenga, de la fuerza o del alcance que tenga el recurso que pueden darnos en un tiempo de calamidad. Pero, amados hermanos, eso se acaba. Eso suple por un tiempo. Muchas veces esas ayudas son temporales. Pero el poder y la fuerza del Señor es eterna. Por eso el apóstol Pablo nos remite a eso. Él nos está diciendo que dependamos de eso. Y si él está diciéndonos eso es porque así dependía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dependía del poder y la fuerza del Señor. Y les dije hace unos días que Pablo no iba a estar hablando de algo que no fuera su experiencia. Pablo conocía el poder y la fuerza del Señor. Por eso nos lo está recomendando. Él sabe que si nosotros, hermanos amados, nos apropiamos del poder y la fuerza del Señor, hermano, vamos a poder salir adelante, vamos a poder estar firmes, vamos a poder, hermanos amados, obtener la victoria, ganar la batalla y ganar la guerra que estamos librando. Pero espero que estos 20 minutos
hayan sido de gran beneficio, de gran bendición para todos nosotros. Ubiquémonos, orientémonos, fijemos nuestro corazón, fijemos nuestra mente, fijemos nuestra esperanza en el Señor. Bueno es que haya alguien que en un momento determinado supla nuestra necesidad, pero entendamos que ese que está supliendo nuestra necesidad en ese momento es un mensajero, es un ángel, es un enviado del Señor. Amén. Y que lo que nos está viniendo de los cielos. El Señor nos está enviando. Amados hermanos, entendámoslo así. Si es en adversidad, también muchas veces hay un mensajero de adversidad. Dios lo está enviando para alertarnos, para darnos a entender que si alguna adversidad estamos enfrentando, no debe de extrañarnos. Es más, es necesario que nos venga una adversidad para que conozcamos el poder de su fuerza. ¿Sí? Lo que estamos viviendo es una adversidad. Pero ¿cómo hemos sobrevivido nosotros ya por casi 6 meses? Es admirable, maravilloso. Mire, algunos ya no aguantan estar encerrados. Hermanos amados, escuchen bien lo que estoy diciendo. Por eso mucha gente se está saliendo. ¿Y a qué sale? ¿A qué sale? Esperemos hasta que el Señor diga ya. No estemos nosotros tomando decisiones alocadas y apremiados por la adversidad. Aguantemos, esperemos. Va a ser lo mejor. Dice acá el apóstol Pablo, cuando él habla de fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, pasa a describir dónde podemos nosotros experimentarlo. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es esto de la armadura? Y en este caso, armadura. La palabra en el griego es panoplia. Y esa palabra significa toda la armadura, no solo una parte de la armadura. Hay otra palabra aquí, y es la palabra hoplon en el griego, que significa ofensiva, arma ofensiva. Es decir, que la armadura de Dios está constituida por armas defensivas y armas ofensivas. Hay armas para defendernos y hay armas para atacar, ¿verdad? Por eso se habla de la espada. Entendamos. No solo habla del escudo, sino también habla de la espada. Pero en esto constituye el poder y la fuerza del Señor. Es decir, no estamos desarmados y no estamos desprotegidos. El poder y la fuerza del Señor constituyen en este caso toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Esta palabra, para que no caigáis, que aunque te llegó la agresión, te llegó, si fuera una guerra convencional moderna, te pegaron un balazo, pero que ese balazo no te descalifique del todo. Mire, hay historias de soldados que libraron una batalla y se mantuvieron firmes a pesar de las heridas, a pesar de los golpes, a pesar, hermanos amados, del terror que hay en medio de una batalla. Muchos allí, soldados, hermanos amados, han comprobado lo valientes que pueden ser, lo fuertes que pueden ser, y han probado también la destreza y la habilidad, la capacidad que tienen por el entrenamiento que han recibido de usar las armas de ataque para destruir al enemigo. Aquí es donde estamos nosotros ahorita. Estamos hablando, hermanos, ya del ejercicio de la batalla que debe librar el ejército del Señor. Y define de una manera bien interesante contra qué debemos de estar firmes.
Dice, contra las acechanzas del diablo. El diablo, la palabra diablo significa acusador. Y dice que el diablo, el acusador, dice que es alguien que está acechando. Las acechanzas. ¿Pero qué significa esta palabra acechanza? Nosotros la usamos en nuestro lenguaje, pero a menudo quizá no estamos realmente bien ubicados en el significado de esta palabra. En el griego, la palabra para acechanza es medsode. A ver, hasta cuesta leerlo, pero medsodeia. Medsodeia, que significa truco, artimaña. Es lo que significa. Truco, artimaña. Pero también este truco, esta artimaña, no son solo actos, sino que también son consejos, palabras engañosas. En la Biblia hay pasajes donde el hablar a menudo se refiere a los dientes afilados o a la lengua como una espada afilada o a las mejillas o la boca en su totalidad, hermano, como un arma que dijera que el enemigo usa como acechanza. Imagínense las palabras que usa con Eva, con que Dios os ha dicho. Y a Jesús llega diciéndole con que eres hijo de Dios. ¿Entienden lo que hay detrás de esas palabras? Hermanos, nosotros todos los días, y ya no digamos en las congregaciones, existe este tipo de acechanzas que viene a través del hablar, a través del uso de la lengua. Por eso en medio de la congregación existen los chambres, las habladurías, las chifletas, las lisonjas, los rumores, los prejuicios. Todo eso tiene que ver con el hablar y con el oír. Y una de las cosas que afecta, hermanos, el mal hablar de alguien es nuestro oído. Generalmente, hermanos amados, se dice que a palabras necias, oídos sordos. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra las habladurías, contra las artimañas, etcétera. Miren, vamos aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4. Hay una situación bien tremenda. Ya lo estudiamos, pero déjenme repasar. Capítulo 4 de Efesios. Dice que los ministerios o los dones ministeriales han sido dados para la perfección de los santos y hasta dónde deben de llevarnos. Dice en el versículo 14, 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, en el ejército del Señor ya no deberían haber niños fluctuantes. Y si hay niños fluctuantes, deben estar siendo entrenados, siendo preparados, siendo equipados por los ministerios. Hermanos amados, los ministerios están ocupados con niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante indica que no está siempre en el mismo nivel, ni en el mismo ánimo, ni en la misma disposición. Hoy está, mañana no está, hoy es, mañana no es, hoy viene, mañana no viene. Hermano, esa fluctuación la vemos en todo momento. Pero eso es propio de un niño. El fluctuar es propio de un niño inmaduro, de un niño sin carácter. Fíjense bien, ¿a quiénes entonces va a afectar las acechanzas del diablo? A los fluctuantes. Hay otra palabra en nuestro idioma, voluble. Esa palabra significa cambiante. Habemos muchos de nosotros que no se nos entiende si somos, sal o azúcar, limón, ácido o dulce, no se nos entiende. Vamos a ver eso más adelante, más tardecito. Pero es interesante. Dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. Por estratagema, aquí, allá, acechanza. Es la misma palabra, estratagema, acechanza. Dice, de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí, en el contexto, es la verdad. En un plano aquí, lo contrario de la verdad es viento de doctrina y estratagema y astucia y engaño y artimaña. ¿Qué va a contrarrestar todo eso que está dirigido? Escuchen bien, por favor. Mire, estas cosas, viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, hermanos amados, no tienen efecto para todos aquellos que están vestidos con toda la armadura de Dios. No quiero decir que no son visitados, provocados, tentados, que no son perseguidos, que no son personas que no estamos al alcance de esas cosas, pero no nos afectan si tenemos toda la armadura de Dios. Pero una cosa bien importante, a un niño fluctuante, hermanos amados, no se va a vestir de toda la armadura de Dios, se le está entrenando para que sepa manejar la armadura de Dios. Mientras estamos en ese proceso, hermanos amados, nuestra salvación consiste en la obediencia a los ministerios. Como el hijo pequeño depende del trato, de la cobertura, hermano, del cuidado de la madre, del padre. Si él se aparta de eso, es un niño fluctuante que va a ser arrastrado por todo viento de doctrina. Miren, muchos delincuentes andan en la calle porque allá en la calle, hermanos amados, como niños fluctuantes fueron atrapados por los consejos y por las propuestas de los malvados. Entonces entendamos, amados hermanos, necesitamos, hermanos, aprender, necesitamos calificar, necesitamos aplicarnos a la enseñanza de la verdad, para que de esta manera, hermanos, nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podamos, hermanos, estar firmes contra las acechanzas del diablo. No equivoquemos, hermanos, en la batalla no confundamos a nuestro enemigo. Porque dice aquí en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense esto de acechanza, quiero que veamos en Jeremías capítulo 9. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Porque todo hermano, y escuchen, el apóstol Pablo habló de los falsos hermanos. Aunque aquí está hablando de hermanos, estos son falsos hermanos. Dice, todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Fíjense, amados hermanos, qué escritura
como que estuviera hablando de la congregación actual. Estas cosas se ven en medio de las congregaciones. Una cosa importante que quiero que veamos, aquí se nos habla de toda la armadura de Dios. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunos, desafortunadamente, llamándose hermanos, son personas de mala fe. Son personas llenas de malicia, de maldad, en medio de la congregación. Pero una cosa es cierta, que tarde o temprano, esa falsa armadura que muestran va a revelar su debilidad. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a ir, por favor, y con eso voy a terminar. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Por favor, acompáñenme. Este pasaje, muchos lo citamos para hacer resaltar la astucia que muchos tienen tratando de burlar la palabra de Dios. No voy a leerlo todo, solo quiero que entendamos. Fue el tiempo cuando Acab decidió, hermanos, decidió hacerle guerra a los de Moab. Y resulta que él invitó a Josafat, rey de Judá, a que lo acompañara para ir y hacer la guerra a este pueblo. Y resulta que en los preparativos para ir a la guerra, Acab estaba consultando con los profetas que dice que profetizaban en el nombre del Señor, pero eran profetas de Baal y de Acera. Eran los profetas que su mujer Jezabel había constituido como profeta. Así es que fíjense que a pesar de que se destaca mucho el hecho de que esta gente adoraba a Baal, también adoraban a Jehová. Y que eso era lo terrible. Por eso ustedes recuerden a Elías llamando a esta Jezabel, a Acab y a los sacerdotes de Baal y de Acera, que determinen ellos si Jehová es Dios, pues hay que servirle a Dios. Y si Baal es Dios, pues sírvanle a él, pero no pueden estar sirviendo a los dos, esa es la realidad. Y hoy, hermanos amados, perdonen, con todo respeto lo digo, la iglesia cree estar sirviendo solo a Dios, pero no es así, y ese es nuestro gran problema. Es la batalla en la que nos hallamos ahora. Pues resulta que pues recibe consejo Acab de los profetas de Baal y de Acera, y ellos le decían, anda, Jehová ha entregado en tus manos a ese pueblo y los vas a derrotar, vas a volver con la victoria. Pero Josafat, cuando llegó y se dio cuenta de todo esto, él con algo de duda dice, ¿y no hay alguien más? ¿Cómo no? Dice, acá por ahí hay un profetucho, ¿verdad? Un profeta que dice que habla de Dios, pero no, cada vez que me habla no me profetiza bien. Pues hay que oírlo, dice Josafat, veamos qué tiene que decir. Y lo llaman, y ustedes saben el resto de la historia. Y Acab quiere burlar la palabra del profeta, la palabra de Dios. Y dice que Josafat se decide a ir con él, y fíjese la treta de Acab. Le dice a Josafat, tú anda así, vestido de rey, así anda la guerra. Yo me voy a disfrazar. Esto equivale a lo que sucede en las congregaciones. En la congregación tenemos un montón de gente disfrazada. Aparentan fe, aparentan piedad, aparentan muchas cosas. Pero de repente algo va a probar esa armadura. Dice la Escritura que en medio de la batalla, dice aquí en el capítulo 22 de Primer Libro de Reyes, dice acá en el versículo 30, perdón.
22:30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré. Por lo digo, en la iglesia, en la congregación, actualmente hay un montón de disfrazados. Lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 4, de los hombres engañadores. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes, perdón, corrijo esto, eran los de Siria los que iban a entrar en batalla, y 2 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Escuchen bien lo que voy a decirles. En la congregación, hermanos amados, los justos son atacados constantemente. Son ellos el objeto de los ataques de los que están disfrazados. Dice acá, hermanos amados, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. ¿Qué gritó? No sé. Quizás clamó a Dios, quizás invocó el nombre del Señor, no sé qué gritó, pero vaya que el grito le valió la pena porque no lo atacaron. Hermanos, gritemos cuando estemos siendo atacados o estemos a punto de ser atacados, porque nuestro grito va a ahuyentar al enemigo. Pero ¿qué puede ser nuestro grito? Nuestro clamor. Vamos a ver, después que consideremos esto, vamos a ver cómo termina el apóstol Pablo esa porción, aunque la vuelva a tocar otras veces, no importa. Dice, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su cruz delante de los sirios, y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado, por supuesto, por boca de Elías tibita. Entonces notemos aquí, ¿qué sucedió allá? El rey Acab se disfrazó. ¿Qué hubiera pasado si realmente este hombre no hubiera muerto en la batalla? Yo creo que no solo el rey andaba con armadura, el rey Acab, sus soldados han de haber andado con armadura, posiblemente. Quien no cargaba una armadura adecuada era Josafat. Él andaba con sus vestidos reales. Y escuchen bien algo, hermanos. Aquí hay un contraste serio. Josafat con sus vestidos reales. Allá el apóstol Pablo está diciendo vestidos con toda la armadura de Dios. Es la vestidura real. Acab se había vestido con la vestidura humana, con la vestidura de sus presunciones, sus pretensiones, sus habilidades, sus recursos, sus conocimientos. Él pensaba que con su astucia iba a salir librado, pero no fue así. Y como dice alguien, hermanos amados, que este hombre, este arquero, disparó como a la aventura. Una flecha. Ay, que pegue donde sea. ¿Ve? Sencillamente la tiró. Quizás era la última flecha, porque la batalla ya casi había concluido. Le quedaba una flecha por ahí y la tiró. ¿Ve? Con tal suerte que se va a meter en la juntura del coselet, así se llama también la armadura, porque la armadura es construida de 2 piezas y era cosida por en medio, ¿verdad? Entonces, pero allí precisamente fue a entrar esa flecha. Qué tremendo eso, hermano. Mire, cuidémonos nosotros. En medio de cualquier congregación siempre va a haber una cabra, un hermano disfrazado. Y parecerá que tiene todo a su favor. Hermano, mire, es increíble, pero hay malos dentro de la congregación que se ganan a la congregación. Se la ganan. Pero escuchen, tarde o temprano, alguna flecha del Señor
va a entrar en la parte débil de esa armadura del mundo y va a revelar lo que realmente son. Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dije que solamente eso y esta parte final del capítulo 6 de Efesios, versículo 18. 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esta palabra también tiene que ver con firmeza. Y súplica por todos los santos. Esto se parece mucho a lo que Jesucristo dice en Lucas 21:20. Perdón, Lucas 21:34 en adelante. Ahí se nos aconseja que estemos orando y velando para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. Josafat escapó. Estaba vestido de las vestiduras reales. El enemigo lo reconoció, pero no era él el enemigo. Yo creo que se han de haber asustado, sorprendido, porque cómo estaba en medio ahí de la batalla. No, miren, en ese momento no eran los judíos los enemigos de los asirios. Los enemigos eran los israelitas en el norte. Acab era el enemigo de ellos. Y ven al rey Josafat vestido con sus vestiduras reales y no lo atacan. Escuchen bien lo que voy a decirles, hermanos amados. No seamos niños fluctuantes, porque a los niños fluctuantes son los que son atacados. También los vestidos vamos a ser atacados, pero el enemigo sabrá quién somos, porque no podrá con nosotros. Estemos velando y orando en todo tiempo, con la oración y súplica en el Espíritu. Eso es determinante. A través de la oración recibimos las instrucciones que necesitamos en todo momento, tanto en adversidad como en abundancia, tanto en escasez como en abundancia, tanto en los momentos favorables como en los adversos, vestidos de toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda su en el Espíritu. Oremos precisamente esta mañana y démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta mañana, porque tú eres magnífico, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso y fuerte. Señor, contando contigo no hay ninguna derrota. Contando contigo no hay ningún fracaso. Sí hay pruebas. Sí estamos en una batalla donde vamos a ser golpeados, heridos, ofendidos, maltratados, perseguidos. Vamos a sufrir cosas terribles en esta batalla. Pero sabemos que no estamos solos. Y vamos a fortalecernos en ti, en lo que tú eres y en el poder de tu fuerza. Ahí vamos a confiar, ahí vamos, Señor, a esperar. Sabemos que vamos a ganar esta guerra, porque tú estás al frente. La palabra dice que tú estás como poderoso gigante, librando nuestra batalla. Vas adelante. Nosotros vamos, Señor, como el escudero de Jonatán, rematando a los que tú derribas. Señor amado, esta mañana oro en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que en nosotros funcione tu armadura, que la fe esté presente, que la verdad esté presente, que la justicia esté presente, que el amor fraterno esté presente. Señor amado, que la espada del Espíritu, tu palabra fiel esté presta en nuestra boca, Señor, para atacar y defendernos del enemigo. Pero que también, Señor, entendamos que debemos ser pacificadores, porque tu evangelio, Señor, está enfocado en eso, en comunicarle al mundo
que tú estás dispuesto a hacer la paz con ellos. Ese es tu evangelio, Señor, porque tú nos enviaste al príncipe de paz con el evangelio de paz. Muchísimas gracias esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.